Buenos días, arquitecto. Disculpe, ¿le pudiera hacer una consulta a la clase anterior antes de iniciar? Claro que sí. Perdone, ¿qué dijo que era la burocratización de la profesión? Eh, Cuando hablé de la burocratización de la profesión fue que más o menos a principios del siglo XX empieza, digamos, la profesión del urbanismo a dejar de ser solo un trabajo de arquitectos. Durante toda la historia de la humanidad, los arquitectos eran los que diseñaban la ciudad. Habían arquitectos que se especializaban en los temas de urbanismo y, y diseñaban las plazas y diseñaban las esculturas y diseñaban los bulevares. Como que las ciudades eran bellas porque era un trabajo de arquitecto y era principalmente un trabajo de estética, de diseño. Eh, Cuando viene la revolución industrial y empiezan las ciudades a crecer mucho porque los trabajos se concentran en las ciudades y entonces empieza la explosión demográfica y empiezan a aparecer las ciudades de millones de habitantes y empiezan a darse los problemas de urbanismo, de higiene, de hacinamiento, de violencia intrafamiliar, de mafia. eh, Empiezan los problemas técnicos de la ciudad, los problemas sociológicos, los problemas técnicos de drenajes, de tráfico, ¿verdad? Entonces empieza la profesión del urbanismo a llenarse de especialistas y empieza como a volverse una profesión en sí, una profesión un poco más técnica. Y a principios del siglo XX empiezan las municipalidades a tener departamentos de planificación, departamentos de tráfico, departamentos de agua y alcantarillado, ¿verdad? Eso es la burocratización de la profesión del urbanismo. Es decir, que las municipalidades empiezan a contratar planificadores urbanos, ingenieros y una serie de especialistas en temas de urbanismo para tener eh, departamentos más grandes y departamentos y volverse aparatos más grandes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama como la época de la burocratización de la profesión del urbanismo, más o menos de los años 20 pues en realidad no, en realidad empieza como a finales del siglo XIX, hasta más o menos los años 60. En los años 60 podríamos decir que empieza la privatización de la profesión porque empieza el sector privado a ser el que hace crecer las ciudades, a ser el sector privado el que hace las lotificaciones y por ende y los proyectos residenciales y por ende el crecimiento de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos acá. Eh, Les quiero contar ahora sobre un poco, este es un artículo que me llamó muchísimo la atención, esto era finales del 2014, y estaba yo en el supermercado pagando y estaba ¿cómo se llama? La National Geographic puesta así en el anaquel y decía el siglo urbano, entonces en lo que uno se comía la cola, pues empecé a medio ojear la cuestión y me llamó muchísimo la atención que se trataba de un artículo escrito por Robert Kurzweil, que es parte de una serie de artículos que en el 2014 la National Geographic sacó. Y lo hizo para celebrar que cumplíamos con ser 7 billones de habitantes sobre la Tierra, de seres humanos. Entonces hicieron 4 artículos, uno que se trataba de medicina, otro que se trataba de economía, otro que se trataba de tecnología y uno que se trataba de urbanismo. Los 4 grandes temas que National Geographic consideraba que eran los retos de la humanidad ahora que éramos 7 billones de habitantes sobre la Tierra. Entonces, la serie completa se llamaba 7 Billion y este artículo en especial, que era el de urbanismo, se llamaba El siglo urbano. Y entonces yo quería ver cuál era el punto del escritor, ¿verdad? Y entonces toca varios temas, pero algo que me pareció muy interesante es cómo él empieza a decir cómo caímos en la trampa, ¿verdad? Cómo caímos en la trampa del tipo de ciudad en la que vivimos y,
empieza diciendo fue Ebenezer Howard, el primero que, digamos, nos vendió una falacia, ¿verdad? Estábamos con el problema de las ciudades de la revolución industrial un poco hacinados y un poco contaminadas, ¿verdad? Entonces, vivir en la ciudad se había vuelto feo por primera vez en la historia del hombre, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir, hagamos la ciudad jardín. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven la imagen de la izquierda, eh, en esta época que él vivió, ya la gente de dinero que no soportaba vivir en la ciudad, que piensen que Nueva York, por ejemplo, está lleno de townhouses, de millonarios. Hay una firma arquitectónica, eh, McKinnon White, que fue famosa en los años, en el siglo XIX, porque construyó todas las mansiones de los millonarios en Nueva York. Pero luego era feo vivir en la ciudad, entonces deciden empezar a irse de la ciudad a hacerse sus casas de campo, pues, sus mansiones afuera en la ciudad. Y luego de la gente de dinero siempre siguen las otras clases. Eso es un fenómeno que ustedes van a ver también en las bienes raíces en general y se nota en Guatemala también. Por ejemplo, eh, los primeros que hicieron edificios altos en Guatemala fueron en la zona 14 o en la avenida Reforma, ¿verdad? Es decir, siempre se empieza con la gente de dinero, una tendencia que ahora ya se ve en la clase media y en la clase media baja, ¿verdad? Edificios verticales de vivienda, ¿verdad? Entonces, igual fueron los suburbios. Primero se fueron los ricos, se salieron de la zona 1 a hacerse sus chalets a las zonas 9 y 10, y luego empiezan los proyectos de casa pequeña de la clase media en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que ustedes van a notar mucho en bienes raíces. Entonces, lo primero que pasó fue que los millonarios se salieron de Nueva York, se fueron a vivir afuera, y entonces se vivía en la época de en medio, ¿verdad? Entonces él propone, vámonos todos a vivir afuera a una densidad menor, a una ciudad jardín, ¿verdad? Y entonces él es el que plantea estas ciudades redondas que les expliqué la vez pasada, ¿verdad? Donde el uso de suelo estaba segregado por anillos, y la densidad era menor. Y entonces esa fue la primera gran falacia fue dos cosas. Uno, separar el uso del suelo, zonificarlo. Y la otra fue bajarle la densidad a la ciudad, pensando que esos eran los remedios y esas eran las causas de por qué la ciudad se había vuelto fea, digamos. Entonces, digamos que es cuando uno empieza con la intuición a tratar de componer un problema, pero en el urbanismo la intuición no funciona. En el urbanismo uno sí tiene que analizar las cosas mucho más a fondo para poder detectar causas. En el artículo, otro ejemplo bien interesante que debemos notar es el avanzar de las ciudades, ¿verdad? Entonces él saca esta gráfica donde dice, miren, en 1800, hace apenas 200 años prácticamente, solo eran 3 ciudades en el mundo que superaban 1 millón de habitantes. Y eran Londres, Pekín y Tokio. Y en 1900 ya eran, o sea, 100 años después, eran, ¿cuántas? Como 16 ciudades eran, ¿ve? 16 ciudades que superaban 1 millón de habitantes. En 1950, 50 años después de eso, eran 74 ciudades las que superaban 1 millón de habitantes. Y en el 2010 eran 442 ciudades que superan 1 millón de habitantes, y los puntos negros son conglomeraciones de varias ciudades que superan más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Ese es como que, para que nos demos cuenta que en cuestión de 200 años inventamos las ciudades de millones de habitantes. Cuando tenemos 12.000 años de estar haciendo ciudades, nunca nos había tocado hacerlas de 1 millón de habitantes. En la antigua historia, solo una ciudad había llegado a tener más de 1 millón de habitantes, y fue la antigua Roma, que llegó a tener en su momento cúspide 1.2 millones de habitantes. Eh, Esto no es porque nos estemos reproduciendo demasiado rápido, ¿verdad? Esto es porque la gente se muda del campo a la ciudad. Porque con la revolución industrial se gana más dinero en la ciudad. De hecho, cuando la gente se muda del campo a la ciudad, deja de tener hijos.
En los países desarrollados donde la gente es el 80% urbano, es decir, que el 80% de la población de los países desarrollados vive en sus ciudades, eh, la gente ya no tiene hijos. Y los países desarrollados incluso tienen el problema de que su población se está reduciendo y de que la clase trabajadora, o sea, la gente que está en la edad de ser productiva, ya es menos comparado con la gente que está en retiro. Y entonces a los estados no les está alcanzando las pensiones, digamos, los impuestos de pensión eh, para pagar a los pensionados. Es decir, ahorita la recolección de pensión tiene un déficit comparado con la demanda de dinero de los pensionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos habitantes cada vez y más pensionados, ¿no? Entonces, ahí es donde se están yendo todos los migrantes, pues a Europa y a Estados Unidos están yendo todos los migrantes a ocupar las plazas de trabajo que ya no tienen locales que las ocupen, digamos. Eh, una cosa bien interesante es que también este Robert Cuswin es un escritor de National Geographic, y entonces él entrevista a una serie de gentes, investiga la historia, pero también entrevista a gente para escribir su artículo. Y uno de los ¿cómo se llama?, que entrevistó es Edward Glaeser, escritor de un libro muy famoso que se llama El Triunfo de la Ciudad. The Triumph of the City es un libro de hace como unos 10 años que se volvió muy famoso y pues desde ahora otra de las Biblias que tenemos que leer los urbanistas, ¿verdad? Y en él, Edward Glaeser plantea que esto, por ejemplo, que son una barriada, esto es Bangalore, que es como decir una limonada en esto es en una ciudad de la India, ahorita ya no me acuerdo cuál es, creo que es Mumbai. Y entonces son las afueras de Mumbai. Y entonces esta es una barriada y es una de las más grandes del mundo. Y él dice, eso es buenísimo, porque cuando la gente ya está viviendo en la ciudad, es más fácil darles seguridad, darles educación. Entonces, por ejemplo, hay una en Río de Janeiro donde la Universidad Católica de Brasil y la municipalidad le metieron wifi gratuito a la barriada. Inmediatamente se baja la violencia porque la gente ahí a través de sus teléfonos empiezan a recibir cursos y aprenden de contabilidad, aprenden de diseño gráfico, aprenden a trabajar diferentes softwares, ¿verdad? Porque en internet se encuentra ya todo, ¿verdad? Clases en YouTube de cualquier cosa. Y entonces la gente se integra a la sociedad, se vuelve productiva. Pero eso es más fácil hacerlo cuando ya están viviendo concentrados en la ciudad que cuando están metidos en la montaña. Entonces, ese proceso de que la gente se mude del campo a la ciudad es el primer proceso para el desarrollo de un país. Es algo que no hay que detener, es algo que hay que incluso acelerar. Pero lo que pasa es que tenemos que diseñar bien esas ciudades para que sean capaces de recibir a la gente que viene sin nada, ¿verdad? O sea, es decir, en vez de estar haciendo una ciudad con pasos a desnivel para las que andan en carro, tenemos que hacer una ciudad con buen transporte público para que la gente que viene del campo a la ciudad pueda vivir en ellas y pueda tener muchas cosas que los ayuden a salir adelante y a salir de la pobreza. En la ciudad vienen y ganan mucho más dinero desde el día siguiente que se mudan. Este es Edward Glaeser, es economista, es profesor de London School of Economics. Y lo interesante es que ustedes van a ver que en el mundo de hoy, en el mundo de los urbanistas de hoy, más o menos la tercera parte tenemos que ver con el aspecto de diseño. Somos arquitectos o planificadores de alguna índole, ¿verdad? Ingenieros, arquitectos o urban planners. Eso conformamos más o menos el 30% de los urbanistas de hoy. El otro 30% de los urbanistas de hoy son economistas. Y resulta que a los economistas les encanta el tema de las ciudades porque son los motores económicos del mundo y porque el territorio es uno de esos recursos que el hombre usa, igual que el dinero, que es un recurso escaso, ¿verdad? Y entonces el buen uso del territorio es clave. Entonces a los economistas les encanta el tema del urbanismo. La otra tercera parte de urbanistas que ustedes van a ver, pues son abogados y son hasta médicos, ¿sabes? ¿Verdad? Pero
pero son todo el resto de las profesiones, de gente que se interesa por el tema de la ciudad en sí, ¿verdad? Y cómo funciona. Entonces, él dice, estas barriadas, aunque no se miren muy bonitas, en realidad son fabulosas, ¿verdad? Y ustedes ahí están viendo ya en la foto de la derecha, 3, 4 pisos de altura, es decir, miren este de en medio, el blanco, hasta como 7 pisos de altura, ¿verdad? Es decir, obviamente se hace dinero, ¿verdad? Se genera más dinero en la ciudad. Y cuando ustedes van a la terminal, por ejemplo, viene el campesino y se baja del bus, el primer día que se muda a la ciudad, y ve cómo del bus bajan un tanate de tomates del techo del bus, y cómo lo negocia doña Chonita. Y a eso de las 4 de la mañana empiezan a llegar todos los chefs de los restaurantes a abastecerse a los dueños de los depósitos de los barrios, a llenar los pick-ups. Entonces el tomate se vende a un precio, ¿verdad? Luego ya como a las 8 de la mañana están llegando las doñitas de sus casas a comprar el tomate, el precio es diferente. Y como a eso de las 11 de la mañana, 12 del mediodía, pues el tomate ya lo que va quedando tiene otro precio, se va bien barato porque es lo que se va a vender el resto de la tarde, ya eso de las 3 de la tarde ya, si quedan tomates en los canastos, pues un poco basura y lo van a tirar al basurero, ¿no? Es decir, el mismo tomate va cambiando de precio durante el día, es un commodity, igual que en la bolsa de valores las acciones, ¿verdad? Entonces él dice, es igualito el mercado al parqué de la bolsa de valores, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En la bolsa de valores se bajan los multimillonarios de sus penthouses y se van a meter ahí a la terminal, si ustedes quieren ver así, a comprar y vender acciones. ¿Y por qué se aprietan y se ponen tan incómodos? Pues porque la información está inmediata, están cerca de la fuente de la información. Lo mismo pasa en la ciudad y por eso se muda la gente del campo a la ciudad. Cuando están perdidos en su ranchito, en la hamaca, solo se preguntan qué estará pasando en la ciudad, ¿verdad? Y al llegar a la ciudad, inmediatamente al bajarse el bus, empiezan a aprender cosas nuevas solo por observación, ¿verdad? Y esto es lo que pasa con la proximidad y eso es lo que es el fenómeno de la ciudad. Cuando nos juntamos a vivir y empezamos a intercambiar información, empezamos a aprender muchísimo y ustedes lo van a notar. Ahora que están en el gremio de las bienes raíces, se dan cuenta que todo en bienes raíces es networking, es decir, hacer una red ¿cómo se llama? Una red social, una red de comunicación, es clave para ganar dinero, ¿no? Y entonces, le preguntan al padre de la ecología, que es este señor. No tengo la imagen. Es este señor. Este es Stuart Brand. Él es el padre del movimiento ecológico. Y él escribió un libro que se llama The Whole Earth Catalog en los años 60 y 70, que básicamente se puso a tratar de recopilar todas las especies vivas de la biosfera, tanto animales como plantas. Obviamente nunca lo terminó, pues no tenía idea de que había muchas más especies que las que él se imaginaba y muchas por descubrirse todavía. Pero en su esfuerzo es el primero que básicamente dice, hay especies que se están muriendo, que están desapareciendo. Entonces, si no las recolectamos ahorita en un catálogo, nunca se va a saber que existieron, ¿verdad? Entonces, esa fue su urgencia, digamos. Y ahora, hoy por hoy, es una eminencia, es reconocido a nivel mundial como el padrino del movimiento ecológico, digamos. Y a él le preguntan, mira, ¿y qué piensas tú de estas junglas de concreto verticales? Y él dice, yo las amo en comparación a esas ciudades en teoría verdes y de baja densidad. Yo prefiero las junglas verticales de concreto porque eso quiere decir que podemos poner a muchísima gente en un punto concentrado y dejar virgen el resto, ¿verdad?, de la tierra. Es decir, causa menos impacto el ser humano cuando está concentrado en una ciudad vertical, en una ciudad densa, que cuando está esplayado por una gran superficie, aunque digamos que es menos denso, ¿verdad? Y que por consiguiente sería menos impacto, eso no es cierto. Hay más, digamos, más asfalto que recorrer,
menos drenajes que se pueden hacer en Mushbal, por ejemplo. El de la pizza tiene que manejar más largo para ir a entregar la pizza en un lugar más compacto, podría quizá ir a pie o en bicicleta, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, la baja densidad produce más impacto, ¿verdad? Otra cosa bien interesante en ese artículo es esta gráfica. Esta es una gráfica de cuánto impacto en huella de carbono por habitante, vamos a ver qué dice ahí, emisión de gases efecto invernadero por persona. Y entonces, ahí estaba la gráfica, lo más verde, lo de más abajo es lo que menos impacto causa y lo más rojo es lo que más impacto causa. Y aquí lo interesante es notar cómo eh, generalmente las ciudades producen menos impacto que el resto del país. En el caso de China es al revés, ¿verdad? Pekín, que es su ciudad económica más potente, pues es menos ecológica que el resto de China. La China continental, la China provinciana, es bastante tradicional todavía y digamos que bastante ecológica. Pero ya Brasil, por ejemplo, empieza con el patrón Brasil. Sao Paulo, que es su ciudad, su motor económico principal, es más ecológico que el resto de Brasil. Sao Paulo es, de hecho, una de las ciudades más ecológicas del mundo. No lo parece. Si ustedes van a Sao Paulo, es un mar de edificios, no tiene nada verde, ¿no? Y entonces ustedes imaginan que es terriblemente contaminante, pero lo que pasa es que Brasil genera su gasolina con caña de azúcar, ¿verdad? Y es una gasolina que tiene prácticamente net zero en impacto a la atmósfera. Y luego que son los maestros del reciclaje y de la generación de energía alternativa a través ¿cómo se llama? De los biodigestores. Entonces también sacan gas natural de sus basureros, pero son los maestros también en reciclaje en Sao Paulo. Entonces Sao Paulo es una ciudad que produce menos gas de efecto invernadero por habitante que el resto de Brasil. Ciudad del Cabo es más ecológica que el resto de Sudáfrica. Madrid es más ecológico que el resto de España. Seúl es bastante más ecológico que el resto de Corea. Alemania es al revés. Stuttgart es una ciudad, su ciudad ecológica principal es una ciudad dedicada a la industria automovilística. Están todas las fábricas de carros ahí y sus derivados. Stuttgart fue una ciudad que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente destruida por completo. Y cuando la reconstruyeron en la época de la posguerra, muy distrital, muy separada así en distritos. Entonces se necesita, tiene el uso de suelo muy repartido y se necesita el carro para todo. Luego está Bélgica, Bruselas es bastante más ecológico que el resto de Bélgica y Nueva York es mucho más ecológico que el resto del suburbio americano, ¿verdad? Y ustedes miren en la gráfica, siempre nos han dicho que China es el gran contaminante del mundo y es al revés. Estados Unidos y su suburbio americano es por mucho la forma menos ecológica y lo que más impacto de gas invernadero por persona produce en todo el país, en todos los países desarrollados, en todo el mundo, ¿no? Otra parte bien interesante del artículo habla del desarrollo de Seúl. Seúl, si ustedes supieran que en 1960, cuando fue la guerra, cuando nomás se terminó la guerra de Corea y quedó dividido Corea del Sur y Corea del Norte otra vez, resulta que Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo. Era como decir Haití es hoy, ¿verdad? Haití es el país más pobre de todo el hemisferio americano, digamos. Entonces, Seúl era igual, un país con mucha pobreza, poco desarrollo, y entonces un dictador que quedó muy de la mano de los Estados Unidos con mucho interés de darle un impulso económico para que no fuera, digamos, víctima de poder otra vez ser invadido por los de Corea del Norte. Entonces los apoyaron y se pusieron a desarrollar
la economía de Corea del Sur con ayuda de los Estados Unidos, pero la idea era industrializar el país, porque era con la industrialización que se salía de la pobreza. Y esto es un tema interesante porque hoy por hoy ya no tenemos que pasar por la industrialización. Y pónganse ustedes a pensar que industrializar un país es carísimo, porque uno tiene que instalarle puertos y fábricas gigantescas y llevar maquinaria y tecnología siderurgia y ferrocarriles. Realmente industrializar es bien caro porque físicamente requiere muchísima materia, pero ya estamos en la era electrónica y en la era electrónica todo se va democratizando muchísimo. Eso es lo fabuloso de nuestra época electrónica, de la revolución electrónica. Imagínense ustedes hace, no sé, hace unos 15 años. Ustedes ahora tienen un aparatito que casi todos lo tenemos, prácticamente todos aquí lo tenemos. Es un aparatito del tamaño de la cartera prácticamente. Con ese yo puedo hacer cosas que hace 15 años yo tuviera que haber tenido una videograbadora en un estuche y ponérmelo en el lomo. En otra estuchito, una cámara digital. Llevarlo en otro estuchito, tal vez en el cincho del pantalón, ¿no? Luego tendría que haber tenido una de aquellas que parecían calculadoras, que eran las famosas agendas personales, donde tenía escritos todos los teléfonos, ¿no? Aparte tendría que haber tenido el teléfono celular, que eran aquellos ladrillos, ¿no? Entonces ustedes se ponen a pensar la cantidad de materia que yo necesitaba, la cantidad de plástico y metal y baterías que yo necesitaba llevar al mismo tiempo para poder hacer lo que ahora puedo hacer con mucho menos plástico, con mucho menos baterías, con mucho menos materia. Entonces, la revolución tecnológica que al principio fue de hardware, al principio fue los electrónicos, los que se fueron volviendo más pequeños y más pequeños y más pequeños, pero luego empezó a ser ¿cómo se llama? La programación, es decir, el lenguaje computacional, el que se empezó a volver más eficiente. Y entonces la combinación de las dos cosas ha hecho que desmaterialicemos las cosas, es decir, cada vez necesitamos menos material para hacer más cosas, para tener más tecnología en nuestras manos. Y la tecnología se ha vuelto el software, o sea, los programas, las aplicaciones, las que cada vez son más avanzadas. Ya digamos cuánto podemos achiquitar un celular, pues a eso ya estamos llegando al límite, ¿verdad? Ya las baterías no pueden ser mucho más pequeñas, las cámaras y todo eso que las siguen reduciendo, pero digamos ya no las reducen a la mitad del tamaño que tenían el año anterior. Las reducen un 20% y luego ya solo un 10%. En resumen, pero lo que sí permitió es que podamos hacer muchísimas más cosas con el aparatito. Por ejemplo, el aparatito tiene GPS, sabe dónde estamos localizados. Entonces pueden aparecer por pura programación aplicaciones como Uber, como Airbnb, digamos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se democratice el negocio de la hotelería, por ejemplo. Yo ya no tengo que tener una cadena de hoteles para poder dedicarme al negocio. Porque yo tengo una cuenta en Airbnb, puedo alquilar un dormitorio extra de la casa y recibir gente, ¿verdad? Entonces se va democratizando la profesión del hotelero, ¿verdad? Se va democratizando, ya no tengo que tener una corporación de taxis. Yo mismo con mi carrito me puedo poner al negocio, no tengo que inscribirme a una corporación de taxis y pagar que me alquilen un carro que tiene un aparato, que tiene toda la infraestructura física para poder hacer todo el networking de los taxis, ¿verdad? Entonces ya lo puedo hacer con mi simple teléfono celular y una aplicación. Entonces muchos negocios y muchas formas de aprender y de cosas así se ha logrado por la desmaterialización de la tecnología que se ha compactado en unos aparatos pequeños que nos permiten hacer muchas cosas y el aparecimiento de un lenguaje electrónico que permite desarrollar una serie de aplicaciones que nos permite a cada uno hacer muchas cosas por nuestra cuenta, ¿verdad? La pandemia nos enseñó muchísimo. Yo tengo un par de amigas que se quedaron sin empleo y aprendieron a hacer e-commerce en los años de la pandemia y
una me explicaba el otro día con detalle cómo le había hecho y en su cuenta de Instagram se puso a vender ropa. Y entonces lo que hacía era que se puso a seguir a las amigas que vendían ropa. O sea, gente que ella ya seguía porque le interesaba la ropa que otras ofrecían en su Instagram y ella se había puesto a seguirlas. Y se metió a ver la lista de la gente que seguía a esa persona que vendía ropa. Entonces se puso a copiarle todos los contactos, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a ella a crear su red para vender ropa. Y me pareció fabuloso, ¿verdad? Cómo la necesidad hace que la gente desarrolle el ingenio y mire lo que tiene al alcance de la mano, ¿verdad? Y les dejo la notita ahí a ustedes que ahora van a estar teniendo que hacer una red de corredores de bienes raíces, ¿no? Entonces, eh, Seúl era totalmente pobre y en cuestión, digamos, de los 60 a los 80 pasó lo que se mira en la foto de la izquierda y es que se verticalizó. La gente en Seúl se empezaron a instalar los grandes consorcios como Kia, Hyundai. Hyundai es el astillero, el fabricante de barcos más grande del mundo, llegó a ser en un momento dado, ¿verdad? Eh, y luego estas son corporaciones que luego se empiezan a diversificar, a fabricar electrodomésticos y automóviles y otras cosas, pero en principio eran de industria pesada. Y entonces sus fábricas se instalaron en Seúl. Entonces la gente se empezó a mudar a Seúl a trabajar. Y Seúl se verticalizó. Pero como ustedes ven en la foto de la izquierda, el diseño de Seúl era un pueblito, así con calles estrechas, todo medieval, ¿verdad? Entonces, digamos, de los años 60 a los 80 se verticalizó en el mismo tejido urbano que tenía. De los 80 en adelante ya se empezó a expander en un diseño como el de la derecha. A mí no muy me gusta, les soy sincero, siento que es como muy soviético, ¿verdad? Todos lo hacen con Seúl, con el famoso Feng Shui, entonces todo lo orientan hacia el mismo lado. Entonces la foto de la derecha es una foto que lo que demuestra es desarrollo y poderío. A mí no me encanta como belleza urbana, digamos, pero sí que tiene excelente transporte público, un sistema de parques buenísimo. Y algo muy interesante es que en el proceso inicial de desarrollo, en la foto de la izquierda, como el desarrollo fue tan rápido, pues contaminaron ríos y digamos que no cuidaron la ecología. Pero ahora que Seúl es tan rico, el coreano promedio gana más dinero que el europeo promedio, ¿no? El coreano es 15 centímetros más alto que sus abuelos de los años 60, ¿no? Eh, eh, Ahora están limpiando ríos, están recuperando un montón del impacto al medio ambiente que le hicieron ahora que tienen dinero, ¿verdad? Y entonces, eh, esa historia de Seúl me deja a mí bien claro que en cuestión, digamos, de medio siglo, de 50 años, se puede coger un país como Haití, que está en la cola, y ponerlo en la vanguardia, ¿verdad? Es decir, si uno se lo propone, se puede, ¿verdad? Y ahora más rápido, les diría yo, porque como ahora no tenemos que industrializarlo, sino que muy rápido nos podemos brincar a la tecnología económica. Otro ejemplo que les pongo de eso, vi que aquí está Pedro Argüello. Pedro tenía un hermano fabuloso, nuestro querido Carlos, que Carlos tenía en los años, a principios de los 2000, cuando empezó 4 grados norte, él puso ahí una, digamos, una empresa que se dedicó a hacer eh, efectos especiales por computadora para Hollywood. Carlos había vivido en Hollywood y se había hecho muy amigo del que había hecho la película de Shrek, y era la época en que eran los pioneros en la animación por computadora. Y entonces él puso ahí y tenía como 15 muchachos trabajando en computadoras. Eran 15 muchachos de la San Carlos, digamos, que eran buenísimos para modelar en 3 dimensiones en la computadora y aprendieron los programas que se usaban para animación en computadora y trabajaban ahí en 4 grados norte con 15 computadorcitas, digamos, que uno compra las piezas y las arma, ¿verdad?
y al mismo tiempo estaba muriéndose, estaba llegando a su límite Coranza. Coranza era de un familiar nuestro, era uno de los socios, un cuñado mío, era uno de los dueños. Coramsa fue la maquila más grande que hubo en Guatemala en su momento. Llegó a tener 15,000 empleados en su momento máximo. Y era el fabricante para Oshkosh y para Levi's más grande afuera de los Estados Unidos. Todo aquí en Guatemala, en la zona 7. Para montar Coramsa tomó años y tenían 7 manzanas alquiladas ahí en la zona 7 con bodegas, con unas galeras que tuvieron que construir, una cantidad de máquinas, subestaciones eléctricas, dentista, clínica médica, todo allá adentro. Imagínense la infraestructura de agua potable y de drenajes para los tintes de la ropa. Era una industria pesada, digamos. Fue carísimo montar Coramsa y de repente de la noche a la mañana los contratos empezaron a ir de nuevo al Asia y había que desmontar la fábrica y quedaron ahí todas esas galeras y todas esas máquinas de coser y ver de cómo vender todos esos activos. Mientras que Carlos con 15 computadoras estaba exportando cosas que se iban por una señal de internet, ¿verdad? Es decir, es bastante más fácil para ahora poner a Guatemala a exportar cosas a través de la electrónica y ya no tenemos que exportar ropa física a través de la industria. Eh, esto que les acabo de contar fue una consultoría que nos dio un señor al que contratamos en una ocasión, un futurista, y que nos hizo ver esas tendencias, ¿verdad? Entonces, por eso es que me quedó bien grabada la historia, ¿verdad? Entonces, digamos que hoy sería más rápido desarrollar Guatemala o cualquier país si nos lo proponemos. Esta gráfica habla de otra cosa. Esto es Engel Scholmo hace un análisis de, de algo muy interesante y él se pone a ver fotos satelitales y se pone a ver datos demográficos. Y entonces se nota que, por ejemplo, una ciudad se duplica en habitantes, pero se triplica en tamaño, ¿verdad? Se triplica en metros cuadrados construidos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Verdad? ¿Por qué una ciudad en términos de bienes raíces, a pesar de que solo se está duplicando en habitantes, por qué en términos de bienes raíces se triplica? Y es precisamente por el fenómeno del hombre cuando se muda del campo a la ciudad y deja de tener hijos. Digamos que en la provincia la familia entera vive en una casa. Entonces viven, no sé, los hijos y hasta los 2 primeros hijos se casaron y tienen ahí a las mujeres viviendo también. Y están los chiricitos, y entonces están las 3 generaciones viviendo en la misma casa y por consiguiente tienen una cocina, los mismos 3 baños, ¿verdad? Pero vive más gente con una sola cocina. En cambio, cuando la gente se empieza a mudar del campo a la ciudad y empiezan a casarse, pero ya no tienen hijos, y viven en unos apartamentitos chiquititos, o incluso se quedan solteros y ya no tienen hijos, y viven en sus apartamentitos de estudio, pero cada uno tiene su cocina, ¿verdad? Cada uno tiene por lo menos un baño, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se muda del campo a la ciudad, sí demanda más metros cuadrados construidos, ¿verdad? Y ese es un fenómeno bastante interesante, cómo cambia el tipo de necesidades para el ser humano urbano que el producto en la provincia, pero también se ve esa tendencia de que hay como una inflación, digamos, en términos de la cantidad de metros cuadrados que se necesitan. Y entonces, otro de las cosas que son ingrediente urgente, digamos, para hacer buena la vida en la ciudad, son los grandes parques urbanos. Y eso es algo que, digamos, en Latinoamérica es un problema, porque como en Latinoamérica las ciudades son producto de la conquista, ¿verdad? Entonces, en cuanto vinieron los ejércitos al Nuevo Mundo, pues se repartieron el territorio. Entonces, todo el territorio es propiedad privada, ¿verdad? Esa es una cultura que tenemos los latinoamericanos, de que toda la tierra tiene dueño, ¿verdad? Y entonces es muy difícil que se deje espacio para los parques. Entonces, cuando ustedes miran la ciudad de Guatemala,
pues es escasa de parques. Sin embargo, gracias a Dios, en el caso de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, tenemos el Parque Lineal de la Reforma y, y las Américas, ¿no? Eh, Cuando no hay pandemia, pues se hace ahí el pasos y pedales, ¿verdad? Eh, Está el Parque Lineal de la Simeón Cañas, ¿verdad? Entonces hay, digamos, ciertos momentos, pero en general hay escasez de parques. En Estados Unidos, en Londres está ¿cómo se llama? El Hyde Park y el Greenwich Park, ¿no? Eh, en Nueva York está el Central Park, está el Golden Gate Park en San Francisco, ¿verdad? Son parques donde uno de verdad se mete en el parque y se deja de mirar la ciudad. Tokio está lleno de esto. Tokio está lleno de parques, tiene como 12 parques urbanos que uno se mete a caminar, se atraviesa la calle, uno está caminando entre cemento, entre los edificios, de repente está el parque al otro lado de la calle, uno se atraviesa la calle y se mete por un sendero y en cuestión de media cuadra ya no alcanza a ver ni nada en concreto, todo es verde, ¿verdad? Y está lleno de palacios de tés y de jardinización impresionante. Entonces, de verdad es bien importante el reservar espacio para el esparcimiento, para poder hacer una ciudad con una alta calidad de vida. Otro de los líderes ahorita en el urbanismo es Enrique Peñalosa, que es alcalde de Bogotá. Él fue alcalde de Bogotá del 98 al 2001, solo 3 años en su primer periodo, y luego volvió a ser alcalde. Creo que acaba de entregar el poder, ahorita no sé en qué está, pero hace 2 años era alcalde otra vez de Bogotá. Él es el padre del BRT, Bus Rapid Transit, que es el Transmetro. Básicamente es el bus de carril exclusivo. Él no es el padre, él fue y lo vio en Curitiba. Los que lo inventaron fueron los brasileños en Curitiba. Y a él le fascinó, porque es una modificación del autobús donde simplemente la puerta se eleva a la altura de la plataforma del bus. Y entonces ya no hay gradas que subir y bajar para subirse al bus. Y se le ponen varias puertas al bus y se le quitan las sillas. Entonces hay poco espacio para sentarse y mucho para ir parado. Y se ponen los buses articulados para hacerlos un poquito más largos, con más capacidad de pasajeros versus piloto. Entonces se hacen las estaciones elevadas para que el pasajero paga la entrada para entrar a la estación. Y ya una vez está en la estación, ya solo está esperando que llegue la unidad. Entonces para el bus y en una parada que dura pocos segundos se abren todas las puertas, se baja un montón de gente y se sube un montón de gente. Y luego se cierran las puertas y continúa. Y resulta que el bus emula el funcionamiento del metro y tiene la eficiencia tiene el 90% de la eficiencia de un metro. Es decir, mueve el 90% de la gente que mueve un metro, pero tiene el 10% del costo. Es una décima parte instalar un kilómetro lineal de Transmetro comparado con instalar un kilómetro lineal de metro. Y es una décima parte el costo de operación también. Cuesta solo una décima parte operar una línea de Transmetro que operar una línea de metro. Entonces, para los países desarrollados, en vías de desarrollo, es la solución, ¿verdad? Es la solución de tener un sistema prácticamente de la misma calidad que un sistema de metro, pero la décima parte del costo. Y entonces, esto es él el promotor, digamos, del sistema Transmetro. Y en Bogotá, cuando él lo instaló, allá se llama Transmilenio. Y usa los buses esos marca Mercedes-Benz, porque él dice, yo quiero que todo el mundo en Bogotá ande en Mercedes-Benz, ¿verdad? Y tiene un dicho fabuloso. Este Enrique Peñalosa tiene varios dichos que son, digamos, como dichos de político, pero en realidad son dichos de urbanista. Entonces, él dice, un país desarrollado no es un país donde el pobre anda en su carrito propio. Un país desarrollado es donde el rico anda en transporte público. Y es cierto, ¿verdad? En Nueva York, en París, en Londres, el millonario se sube al metro, ¿verdad? Es decir,
todos los ejecutivos van en metro, ¿verdad? Todo el mundo usa el metro, el tube en Londres, ¿no? Entonces, esta es una foto, digamos, la parte de atrás de una inmobilia, digamos, la contraportada de una revista inmobilia en Bogotá. Un anuncio, ¿verdad? Que ahí ustedes ven, digamos, en la contraportada siempre van a ver estos como mapas, donde le promueven el proyecto en relación al mapa de Transmilenio, ¿verdad? Y entonces aquí está un anuncio bien simpático de una casa, ¿verdad? Que este es, vamos a ver qué dice aquí. Casa en conjunto residencial eh, en sector de alta valorización sobre la autopista Sur, futura estación 3M de Transmilenio. 4 ambientes, 3 alcobas, 2 baños. El conjunto cuenta con vigilancia privada, circuito cerrado de televisión, nueva reja de seguridad, 2 salones comunales, zonas verdes, parque infantil, parqueadero, portería, chute de basura, excelente alumbrado, comercio interno y externo. El sector cuenta con universidades, gasolineras, vías en excelente estado, próximamente servicio de Transmilenio. Verla es comprarla. Es decir, el Transmilenio y su mapa de transporte público ya marca el valor de las bienes raíces. Ha cambiado por completo el mapa del valor de las bienes raíces, ¿verdad? Y los proyectos que se miran allá. ¿Se acuerdan cuando les hablé en la clase anterior de Peter Calthorpe, de los neourbanistas? El que habla de los TODs, Transit Oriented Developments, que son las densificaciones alrededor de estaciones de transporte público. Estos son proyectos en Bogotá, de apartamentos con centros comerciales y torres de oficinas encima de estaciones, digamos, de transferencia. Y esto es algo que, por ejemplo, ahorita en Guatemala surgió el famoso proyecto del Metroriel. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es básicamente coger las líneas del ferrocarril desde ¿cómo se llama? Aquel centro comercial en la salida del Atlántico donde llegan todas las extraurbanas, Centra Norte. Desde Centra Norte, que está ahí en la carretera del Atlántico, hasta el Segma, ahí abajo de la colonia Montemaría. Y entonces es conectarlos con lo que son las líneas del ferrocarril del norte al sur de la ciudad, construir un tren urbano con 8 paradas a lo largo del recorrido y poder recorrerse la ciudad de norte a sur en cuestión de 20 minutos. Y entonces, a mí me encanta el proyecto, el único defecto que le miro es que lo hicieron con tren, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho con Transmetro. Para mí el Transmetro es mucho más eficiente, más barato, ¿verdad? O sea, hacer la pista de Transmetro donde ahorita están los rieles, en lugar de tratar de recuperar la línea de ferrocarril. Y poder, digamos, no sé, hay concierto de Arjona en Cayalá y entonces se sacan parte de la flota de buses y se usa para llevar con estaciones temporales a la gente al concierto a Cayalá, ¿verdad? Ustedes han visto unas estaciones de Transmetro que son como unas plataformitas de metal que nota que son portátiles, ¿verdad? Y entonces, en momentos de mucho demanda de tráfico hacia otro lugar, uno puede coger la flota de buses articulados y moverlos por las calles normales en vez de estar trabados en los rieles, digamos. Y entonces, el defecto que yo le miro al proyecto es que es carísimo porque lo están haciendo con ferrocarril, mientras que pudo haber sido mucho más barato si lo hubieran hecho como el resto del Transmetro, ¿verdad? Pero el concepto es buenísimo. El otro defecto que le miro es que lo planificó una empresa española que se llama IDOM, y solo planificó el sistema férreo y las estaciones. Y no planearon Transit Oriented Developments, no planearon conjuntos verticales de densificación relacionados con las estaciones. Entonces debieran aparecer como 8 downtowns, si ustedes lo quieren ver, a lo largo del recorrido, donde la gente se venga a vivir y haya para trabajar y haya comercio ahí relacionado con las estaciones, ¿verdad? Entonces, pero en Bogotá sí lo tienen. Otro de los dichos que tiene Enrique Peñalosa, y es algo que
refuerza eso que yo les he venido diciendo, de que en el urbanismo la verdad está oculta. Él dice, nuestros ancestros se paraban en la llanura y ellos estaban seguros que el sol le daba la vuelta a la tierra, ¿verdad? Eso es algo que él dice mucho cuando se está defendiendo de las críticas políticas, ¿no? Entonces dice, sí, nuestros ancestros se paraban en la llanura y ellos estaban seguros que el sol le daba la vuelta a la tierra. Era lo aparente, lo evidente, pero no es lo verdadero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con el urbanismo, ¿verdad? El transporte público, digamos, cogerle un carril al Aguilar Batres, quitarle un carril al carro y dárselo al Transmetro, ustedes dicen qué locura, qué tontera, ¿por qué lo hicieron, verdad? Y sin embargo, ya cuando lo analizan, pues es una excelente solución, ¿verdad? Uno, es más o menos el 73% de la población se mueve en transporte público y el 22% de la población se mueve en vehículo y el otro 5% se mueve pues en bicicleta y a pie, en otras formas de moverse, ¿va? Pero más o menos esos son los números de la ciudad de Guatemala. Y entonces coger un 33% del espacio del Aguilar Batres y quitárselo a un 22% de la población que lo tenía monopolizado para dárselo a un 73% de la población, es democratizar el espacio de Aguilar Batres. Es repartirlo de una manera más justa, el espacio del Aguilar Batres. Y desde que se hizo eso, se mueven mucho más guatemaltecos por el Aguilar Batres que lo que se movían antes, ¿no? Entonces, en realidad, es hacer más eficiente el Aguilar Batres, en vez de menos eficiente. Lo que pasa es que los que estamos en el carro no lo entendemos, pero somos solo el 22% de la población. O sea que créanme que es una solución acertada. Y lo mismo debemos hacer con el Boulevard de Vistahermosa, y lo mismo debemos hacer con la Diagonal 6, y lo mismo debemos hacer con todas las grandes calzadas de Guatemala. Debemos democratizarlas y lograr que se mueva más guatemalteco por esas calzadas, y eso va a reducirnos el problema del tráfico. Entonces, nuestros ancestros se paraban en la llanura y estaban seguros que el sol le daba la vuelta a la tierra, porque lo veían aparecer en el este y ponerse en el oeste, lo veían pasar por encima de ellos. Ellos estaban seguros que el sol le daba la vuelta a la tierra, pero no es así. Entonces, el problema del tráfico no se resuelve con pasos a desnivel ni con infraestructura para el vehículo. El problema del tráfico se resuelve principalmente con uso de suelo mixto, es decir, volvamos a llenar de residentes toda la zona 9 que trabajan a la par en la zona 10, ¿verdad? Y entonces ya no tienen que venir en carro. Y llenemos de transporte público la ciudad, como Londres, como París, como Roma. Entonces la gente no se va a tener que mover en carro. Y así se resuelve el problema del tránsito. No se resuelve con infraestructura para el carro. Nadie lo ha logrado resolver con infraestructura para el carro. Pero la baja densidad hace muy difícil hacer transporte público eficiente. Entonces, esa es otra razón por la cual las ciudades de baja densidad, de suburbio, son muy ineficientes y muy inadecuadas. Digamos, es muy difícil meter transporte público adentro de Mushbal, ¿no? Entonces, no es económicamente viable ni es ecológicamente lógico seguir haciendo suburbios, ¿no? Entonces, es un punto bien importante. Entonces, digamos, hace unos años, hace como, no sé, unos 10 años, estábamos promoviendo cabal lo que ustedes ahora ven en 4 grados norte, los edificios estos grandes, estábamos trabajando con la MUNI, el PLOT, el plan local de ordenamiento territorial de la zona 4 que permitiera hacer edificios sin sótano, edificios sin estacionamiento, y edificios que no se tienen que despegar de los vecinos. Ustedes ya lo van a ver en el POT. El POT requiere desprenderse de los vecinos ciertas distancias a partir de ciertas alturas. Y eso hace que se necesiten terrenos bien grandes para hacer los edificios. Y en la zona 4 los terrenos son pequeñitos y son triangulares, entonces son difíciles hacer sótanos y difíciles de separarse de los vecinos para hacer los edificios. Entonces lo que logramos con la MUNI es hacer que el POT allí adentro del cantón Exposición tiene otros parámetros y esos se llaman plots.
El POT, bien interesantemente, tiene un capítulo que permite hacer plots. POT es Plan de Ordenamiento Territorial y plot es Plan Local de Ordenamiento Territorial. Y es como decir, ok, el POT es general para toda la ciudad, pero si ustedes quieren cambiar las reglas del POT en este pedacito de la ciudad, pueden agruparse como vecinos y como crear como que un comité y llegarle a decir a la MUNI, mire, por estas razones, aquí quisiéramos que las reglas fueran diferentes. Entonces se delimita unas zonas de estudio y se le hace su plot, ¿verdad? Su plan local de ordenamiento territorial. Entonces nosotros negociamos con la MUNI el plan local de ordenamiento territorial del Cantón Exposición, que va, digamos, desde Yurrita hasta el Liga y desde la 10ª avenida hasta la 7ª avenida, ¿verdad? Entonces, en ese perímetro las reglas son diferentes. Y ahí negociamos que nos dejaran hacer edificios sin parqueo. Entonces ahí hay un par de edificios de apartamentos que se hicieron con 0 estacionamiento. Y los apartamentos se vendieron súper bien. Y es para demostrar que el requerimiento de parqueo es un problema que solo está encareciendo los bienes raíces. Ustedes se compran un apartamento, no sé, por ahí por el Club Delfines. El apartamentito baratito y lo más barato que uno puede pagar, pero ya de todos modos viene con unos sus 15, 20 mil dólares extra, porque incluye un parqueo, ¿verdad? Si ustedes lo pudieran comprar sin parqueo, se ahorran más o menos 20 mil dólares. Y entonces le hicimos estos números, y aquí está, por ejemplo, con Google Earth, medido desde el Parque Central de Villanueva hasta el Trébol. Y desde, digamos, el final de la San Juan, como saliendo hacia donde están los condominios residenciales, esos como por ahí por el cementerio de las Flores, ¿verdad? Hasta el Trébol. Y uno mide la distancia, ¿verdad? Y entonces piensa, ok, estos son, creo que son 10 kilómetros, estos son 11, desde Villanueva hasta el Trébol, como diciendo, el Parque Central de Villanueva y el Trébol son el promedio de origen y el promedio de destino. Lo cual no es cierto, en realidad van hasta la zona 10 la mayoría, ¿verdad? Pero digamos que llegan hasta el Trébol. Y entonces uno hace los números. Entonces, por ejemplo, de la San Juan al Trébol son 10.6 kilómetros y de Villanueva son 11.8 kilómetros. Entonces, un automóvil de unos 50,000 quetzales, que ya vino rodado, digamos, y lo logré comprar por unos 50,000 quetzales, y me va a vivir otros 120,000 kilómetros, ¿verdad? O sea, ya tiene 120,000 kilómetros y lo más que va a durar son otros 120,000 kilómetros. Entonces tengo que depreciar 50,000 quetzales dentro de 120,000 kilómetros que va a ser la vida del carro. Entonces son 41 centavos por kilómetro. Llantas, un juego de 1,200 quetzales me camina unos 40,000 kilómetros. Entonces son 3 centavos de quetzal por kilómetro. Servicios, le voy a hacer un servicio de 700 quetzales, digamos, cada 15,000 kilómetros. No es que le voy a hacer los servicios cada 5,000 kilómetros. Le hago uno cada 3 servicios, ¿verdad? Entonces, en servicios son 4 centavos por kilómetro. En gasolina, en esa época estaba entre 37 quetzales el galón, y un carrito así camina más o menos 40 kilómetros por galón. Entonces tengo que dividir 37 quetzales dentro de 40, son 92,5 centavos por kilómetro. Entonces el costo por kilómetro, el costo real por kilómetro es de 1.4 quetzales por kilómetro. Entonces manejar 1.8 kilómetros 2 veces al día son 33 quetzales diarios de moverse en su propio carro de Villanueva a Guatemala, multiplicado por 22 días al mes, son 726 quetzales, $100, ¿no? Extra de costo vivir en Villanueva y trabajar en la ciudad. Y luego ustedes ven los costos de alquiler de estacionamiento por mes. En la zona 10 andaban por 800 quetzales al mes. En la zona 4 en esa época andaban por 400. Pero prácticamente son $200 extra vivir en Villanueva y trabajar en la ciudad. Esos son $200 extra mensuales que se podrían ir a una cuota de hipoteca y se podrían estar comprando un apartamento en la ciudad, ¿verdad? Entonces, esas son esas economías ocultas que nadie hace, ¿verdad? Arquitecto, ¿Sí?
¿Qué opina usted del plan este que tienen del aerometro, el teleférico ese que supuestamente van a hacer? Otra, otra, otro error para mí, ¿verdad? Para mí debieran estar usando solo Transmetro. Y no es para mí, eso me lo enseñó Enrique Peñalosa. Yo soy amigo de Enrique Peñalosa, él me ayudó a hacer el plan maestro de Villanueva. Cuando Edwin Escobar era recién alcalde, hicimos el primer plan maestro para el municipio de Villanueva para hacerle su POT. Y lo invité y él vino a ayudarme, trajo su equipo. eh, y ahí platicamos muchísimo, ¿verdad? Y él me convenció de que la mejor solución para transporte público en el mundo es el BRT. Estos teleféricos, el aerometro, es útil cuando uno quiere saltar algún obstáculo. Por ejemplo, en Medellín se pusieron muy populares porque sirven para subir a las montañas, porque las barriadas se han ido hacia arriba. Digamos, Medellín es un valle largo que no tiene barrancos, sino que tiene las montañas y las barriadas se han encaramado en las montañas. No son para abajo como la limonada, como en el caso nuestro, que no se miran, allá sí se miran. Y entonces lo que han hecho es para integrar a esa gente, invitarla a vivir y a ser parte de la sociedad, les hicieron estos teleféricos para que puedan subir y bajar de sus barriadas. Y ahí los aplicaron, ahí los inventaron y ahí son muy útiles. En el caso de Guatemala, podrían servir para bajar a la limonada y que la gente se comunicara más fácilmente y no tuvieran que pelearse con toda la gente que vive, digamos, abajo del puente del Incienso. Todas esas barriadas que ustedes miran en esos barrancos, pues comunicarlos con estos teleféricos o con gradas eléctricas han puesto también en Medellín. Pero esa es la aplicación adecuada para los teleféricos. O bien brincarse los barrancos. Imagínense, en lugar de venir de Misco a la Plazuela España en teleférico, más bien salir de la Plazuela España e ir a Cayalá, por ejemplo, en línea recta, atravesando el barranco de Vistahermosa y el barranco de los barrancos de Cayalá. Ahí yo aplicaría el teleférico, pero en la Roosevelt, donde realmente hay el espacio para meter otro carril de Transmetro, yo lo hubiera hecho con Transmetro, porque es mucho más barato, es una décima parte más barato y mueve mucho más gente. Y es mucho más flexible, pues como les decía hace un ratito, la flotilla de buses se puede sacar de esta ruta y meterla a la otra en las horas pico, ¿verdad? Eh, eh, entonces es mucho, mucho más eficiente tener un solo formato de movilidad y es ese, el Transmetro, el bus de carril exclusivo, ¿verdad? Es carísimo este aerometro, lo que pasa es que políticamente es bien interesante, ¿verdad? Y pone a Guatemala en otro lado y es un orgullo y todo, pero en términos de costo de pasajero por quetzal y para nuestros impuestos, es un error tremendo, pues. O sea, realmente el sol no le da la vuelta a la tierra, ¿verdad? Nos vendieron espejitos. Esa es mi opinión. Y yo sí lo he Gracias. alegado en foros públicos, ¿va? Y ¿cómo se llama? Y soy amigo de la Alejandra Gallo y de toda esta Muni porque realmente los admiro bastante, pero no todo me parece, pues, ¿verdad? Yo tengo mi opinión, ¿verdad? Y sí se los he alegado y sí se los hago ver, ¿verdad? Y en privado también. Ah, es que todo lo que cuesta levantar estos proyectos, me decía el otro día Alejandra. Y para que no los estén criticando, pues este proyecto ya salió, ya dejen de joder, que no sé qué. Y sí es cierto, les cuesta un montón levantar estos proyectos, ¿verdad? Entonces, al final cuentas, es desarrollo, pues ya no me voy a poner a tratar de detener un proyecto yo nunca, ¿verdad? Pero a criticarlo tal vez sí. Eh, esta es esta es una gráfica, digamos, de que aquí les voy a dar un poquito ya más solo de cultura. Miren, en 1800 esa era la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Prácticamente aparecía en lo que es el Cerrito del Carmen. Y ahí estaba ya la ciudad, la celeste, la de la época de la independencia. Era la réplica de antiguo Guatemala, pues la zona uno prácticamente. Y 100 años después, y así como va creciendo, mire, los años 50 es la época donde se vienen los suburbios hacia el sur. Esta ya es las zonas 13 y 14, ¿ve? Esta es la Avenida de las Américas. Eh,
y empieza a estallar, ¿verdad? Y en los años 80, en el 2000, en 2020, ya pasa Matitlán, Palín, Santa Elena Varillas, ¿verdad? San José Pinula, toda la forma, lo que se llama la Gran Mancha Urbana, que ya involucra varios municipios, ¿verdad? Fotos, digamos, de la ciudad de Guatemala recién fundada y su planificación, ¿verdad? Siempre con la traza del Tratado de Indias. Vistas de la ciudad de Guatemala, el Cantón Exposición. Como ustedes notan acá que había diseño urbano. Miren, acá está el Hipódromo del Sur y cómo se ve que toda la finca La Aurora era parque, ¿verdad? Estaba diseñado el Cantón Exposición, la zona 4, y se había planificado que toda la ciudad iba a tener la retícula a 45 grados. Esto ya no lo continuaron, solo lo hicieron en la zona 4, ¿verdad? La idea esta era para repartir el soleamiento, era para que el sol que nace en el este y el oeste no le pegara solo a las fachadas estes y solo a las fachadas oestes, sino que se repartiera dentro de las 4 fachadas, y por eso estaba girada la retícula 45. El puente y la penitenciaría, todas las épocas, digamos, de crecimiento, modernización de la ciudad, el centro cívico, el Teatro Nacional. Acá, digamos, un poco de estadística, ¿verdad? Población, el 19% de la población nacional, el 42% de la población urbana del país vive en la ciudad de Guatemala. En economía, entre el 50 y el 78% del Producto Interno Bruto de todo el país, ¿verdad? El 53% de los empleos nacionales, el 61% de los servicios, el 86% del comercio se lleva a cabo en la ciudad de Guatemala. El 47% de todos los empleados públicos trabajan en la ciudad de Guatemala. El 60% de la industria, el 90% de las maquilas estaba en la ciudad de Guatemala. Este es dato viejo, ¿verdad? Este es dato de hace unos 15 años, cuando todavía las maquilas eran relevantes, ¿verdad? Servicios públicos, el 70% de la inversión pública, el 80% de los servicios están en la ciudad, el 53% de la inversión nacional en salud y el 35% de las camas de todo el país están en la ciudad. El 33% de la educación primaria, el 61% de la secundaria y el 91% de la educación universitaria se da a cabo en la ciudad. El 45% de las soluciones habitacionales nacionales se desarrolla en la ciudad. El 62% de los tráficos de vehículos registrados y el 68% de vehículos extraurbanos llegan a la ciudad. De todo el país, el 68% de las extraurbanas tienen como destino la ciudad de Guatemala. Estos son datos de cómo ha crecido la población en el municipio de Guatemala versus cómo ha crecido en el departamento de Guatemala. Y entonces, lo rojo es el municipio de Guatemala, y ustedes ven que, digamos, más o menos desde hace 100 años, en 1922, empieza a crecer rápidamente la población en el municipio de Guatemala. Y esto es esa mudanza del campo a la ciudad. Digamos que la línea desde 1800 hasta el 22 mantiene un ángulo muy parecido al del departamento. Y es decir, a esta velocidad crecían las ciudades y los pueblos, más o menos, todos muy similares. De repente la ciudad de Guatemala empieza a desprenderse y empieza a acelerar su crecimiento, y es cuando se empieza a ver ese fenómeno de la mudanza del campo a la ciudad. Digamos de hace 100 años para acá, va creciendo el municipio de Guatemala y va creciendo el municipio de Guatemala. Más o menos en el 65 empieza a crecer también, digamos, la cantidad de gente que se muda al departamento de Guatemala. Y eso es porque empiezan a crecer ya Villanueva, Petapa, y entonces empieza a crecer también los municipios cercanos a la ciudad de Guatemala. Y entonces de repente, en los años 80 viene el punto de inflexión, donde ya están creciendo más todo Santa Catarina, Pinula y todos los municipios vecinos que la ciudad en sí. Digamos, la ciudad siempre siguió adquiriendo habitantes, el municipio de Guatemala, pero este crecimiento acelerado
es el crecimiento del resto de la mancha urbana que ya se muda a Misco, a los municipios vecinos, digamos, pegados a la ciudad de Guatemala, Chinautla. Todos esos aceleraron su crecimiento por la ciudad de Guatemala, pero ya no son parte del municipio. Entonces, esta gráfica lo único que acentúa, digamos que esta aceleración de la pendiente también tiene que ver con el crecimiento de la ciudad de Guatemala en sí, y es por este fenómeno de la mudanza del campo a la ciudad, ¿no? Hablemos de densidad de zonas, para que tengan ustedes un parámetro. Ustedes ven la zona 14 llena de edificios y dicen, qué densidad la zona 14, pero la zona 14 tiene 36 habitantes por hectárea. Y es que cuando ustedes la ven en foto satélite, realmente, en vez de verla horizontalmente y la miran verticalmente, realmente los edificios están bastante separados. Y entre un edificio y otro están todavía los chaletones, ¿verdad? Que ocupan, no sé, cuarto de manzana, media manzana, ¿verdad? Ahí 2.500 varas, una casa, ¿verdad? Y está de un piso y medio todavía la casa, y tal vez es oficina, o tal vez vive la señora con la cocinera de toda la vida, y ya solo están ellas dos en la casona. Es decir, todavía engaña, ¿verdad? Las zonas más densas de la ciudad de Guatemala son la zona 5 y la zona 6, ¿verdad? Con 124 habitantes por hectárea. La zona 21 con 134 habitantes por hectárea y la zona 19 con 242 habitantes por hectárea. Y la densidad de Bogotá son 195 habitantes por hectárea y la densidad de Hong Kong es 285 habitantes por hectárea. Y la densidad promedio de la ciudad de Guatemala solo 57 habitantes por hectárea. O sea que nos queda muchísimo por elevar la densidad de la ciudad de Guatemala para llevarla a una ciudad como la de Bogotá, ¿verdad? Disculpe, ¿estos son a qué fecha? Estos datos tienen también unos 15 años de edad, o sea, ya no están tan actualizados, pero no, proporcionalmente no han cambiado mucho, ¿verdad? Yo les diría que la densidad actual de la ciudad de Guatemala anda como por unos 60, 65 habitantes por hectárea. Todavía estamos muy lejos de llegar a una densidad óptima. Es decir, la ciudad de Guatemala hay que verticalizarla. Hay que desarrollar toda la calle Montúfar, pues, toda la zona 9 prácticamente la tenemos desperdiciada, ¿no? Proyectos metropolitanos importantes de aquella época, ¿verdad? Se hablaba del famoso anillo periférico metropolitano. Y se acuerdan de lo que les conté, de lo que creó el suburbio americano, fue las famosas autopistas de Eisenhower, ¿no? Entonces, cuando plantean este proyecto del anillo metropolitano y todo el mundo dice, qué fabuloso, ya era hora que lo hicieran, ¿verdad? Es otra de esas grandes falacias políticas donde el sol no le da la vuelta a la tierra, ¿verdad? ¿Era bueno o no era bueno hacer el anillo metropolitano? Entonces, esta pregunta se la hace el alcalde Arzú a Oliver Harleben, para que era su jefe de planificación de la MUNI. Y entonces él hace un estudio muy interesante donde él analiza la demanda de orígenes y destinos de la gente que entra y sale por la Roosevelt, por la Aguilar Batres, por la Petapa, que entran y salen de carretera El Salvador desde San José Pinula, o que entran y salen desde la carretera del Atlántico, y entonces él hacen un conteo de tráfico, pero hacen unas encuestas de cuáles los orígenes y destinos de toda esta gente, y resulta que son la ciudad de Guatemala en su mayoría, ¿verdad? Es decir, digamos, si ustedes miran estas flechas, lo gordo de la flecha tiene como destino el centro de la ciudad, lo gordo de la flecha. Y un porcentaje de la flecha quiere ir, digamos, de Villanueva hacia carretera del Atlántico. Un porcentaje de la flecha quiere ir de la Petapa hacia carretera del Atlántico. Un porcentaje muy delgado, digamos, de la flecha quiere ir de carretera del Salvador hacia la Antigua, digamos. Hay un porcentaje importante de la gente que entra de Villanueva y quiere ir hacia la Antigua. Digamos, esto sí es un brazo que no es tan flaquito, ¿verdad? Pero si ustedes miran, principalmente el porcentaje de gente que realmente utilizaría un anillo metropolitano porque quiere ir de una de las entradas de la ciudad hacia otra, no es la mayoría. La mayoría quieren ir de la periferia hacia el centro de la ciudad.
Entonces no necesitan un anillo periférico, necesitan una movilidad de la periferia hacia el centro, ¿verdad? Entonces eso contestaba si la pregunta de si hacer el anillo metropolitano era importante o no, y entonces la recomendación fue que no, y el alcalde Arzú sabiamente a través de esta consultoría pues no favoreció, no fue, digamos, aliado del proyecto del anillo metropolitano. Apareció, digamos, el proyecto de la Radial Sur, digamos, que es la famosa VAS, ¿verdad? Vino el sector privado, entonces dijo, bueno, déjenos hacer a nosotros una de esas que venga de la periferia hacia la ciudad. Y entonces aparece la VAS. Y entonces el plan maestro es cabal, venir desde Delta Bárcenas, ¿verdad? Parque Naciones Unidas, Mayan Golf, y venirse por el barranco de Bocamonte a enchufarse al Atanasio y al Domo, ¿verdad? Y hay otra que es cabal, venir de carretera El Salvador y terminar de conectarse. Y ahí van, ya van, ¿verdad? Poco a poco, juntándole sus partes, ha tomado años, muchísimos años lograrlo, ¿verdad? Pero es de peaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues veremos, ¿verdad? Cuando ya esté completada la VAS, a ver si no empiezan a hacernos más proyectos de vivienda en Villanueva otra vez y más temprano que tarde está colapsado todo, ¿verdad? Yo le decía a Álvaro Hugo, ok, cuando pidas la licencia de construcción para poderse enchufar al Atanasio Azul, no les pidas un pago de impacto vial para construir ahí un par de pasos a desnivel. Pediles un porcentaje del ticket como impacto vial. Un porcentaje del ticket de la VAS le debe caer a la MUNI, porque mientras exista la VAS, le va a estar creando impacto vial a la MUNI. No se lo va a crear en el día 1 que se conecten, se lo va a crear a perpetuidad. Entonces, que pague un impuesto de impacto vial a perpetuidad, ¿no? Lo mismo le digo, requerimiento de estacionamiento cero. ¿Querés hacer la ampliación del Oakland Mall? No tienen que poner parqueo, pero si ponen parqueo, que te den un porcentaje del ticket, de cada ticket de estacionamiento, y se lo den a la MUNI, ¿verdad? Y entonces, ahí se generan los cash flows que pueden permitirle después a la MUNI pedirle préstamos al BID para hacer Transmetro por toda la ciudad, porque tendrían un cash flow donde le pueden demostrar al BID que le pueden pagar el préstamo, ¿verdad? Entonces, con impuestos al automóvil podemos hacer transporte público, ¿verdad? En lugar de seguir construyendo la infraestructura al automóvil, ya sea por medios privados o por medios municipales. En realidad es un poco absurdo que sigamos construyéndole infraestructura al automóvil porque solo empeora el problema a la larga. Igual la VAS, un proyecto re difícil de hacer. Para mí no era necesario, pues sé que va a ser un negocio increíble y que es una excelente inversión para los que lo están desarrollando, pero no es un proyecto que ayuda a la ciudad, pues. Y el otro proyecto es el Transmetro, ¿verdad? Aquí está más que claro lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la foto de la izquierda es lo que ocupa esta misma cantidad de gente que está en la foto hasta la derecha, pero si estuviera cada quien en su automóvil, ¿verdad? Entonces, está más que claro, este es el plan maestro del Transmetro. Esto se hizo hace 15 años. A estas alturas ya debiera estar completo, ¿verdad? Es decir, nos debiéramos de poder ir a Vistahermosa en Transmetro, nos debiéramos de poder ir por toda la ciudad en Transmetro. Hay un atraso enorme en la implementación de este plan maestro, y no es porque no esté diseñado y cuantificado, es porque no existe el dinero para hacerlo. Y para mientras se usa mucho dinero todavía en la construcción de pasos a desnivel y de cosas que no son para el Transmetro, sino que para el vehículo. Y lo que tenemos que encontrar es precisamente el flujo de caja para poder implementar este sistema. Y el otro gran proyecto urbano es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Se acuerdan de la gráfica donde les enseñé los tiers o el transecto urbano de ir del fondo del barranco de Oakland a la diagonal 6 por capas, y que es la forma de reglamento urbano que hacen los neourbanistas? Pues es el que se usó precisamente para hacer el POT de Guatemala. En el caso de Guatemala va de G0 a G5, pues donde está el G5 están los edificios más altos, el G0 son reservas naturales,
y ahí van todas las diferentes capas, ¿verdad? Y ustedes van a ver que existe, la idea es poder densificar donde están las calzadas más amplias y se pueden hacer transporte público y se pueden hacer los drenajes más robustos y poco a poco irse bajando la densidad cuando uno se va yendo hacia los barrancos. Y existe el mapa POT. Esto es lo más interesante. Existe un mapa POT donde está precisamente en rojo lo que es G5, en naranja lo que es G4, en amarillo lo que es G3, en un amarillo pálido tipo canario que apenas se nota acá, está el G2, en un verde claro está el G1 y en un verde oscuro está el G0, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver un mapa de todo el municipio de Guatemala y saber cuáles son los terrenos donde se puede construir más y cuáles son los terrenos donde se puede construir menos, ¿verdad? Y cuáles son los terrenos donde no se puede construir nada. Y esto lo que regula es cuánto se puede construir. No regula usos, sino que todo es uso mixto. Ustedes hagan de todo por todos lados. Lo que pasa es que en lo rojo pueden hacer más metros cuadrados y en lo verde oscuro prácticamente no pueden hacer nada, es que cero, ¿verdad? Entonces, y aquí están las tablas. Y las tablas son bien interesantes porque en la parte de arriba de la tabla, digamos, si nos vamos acá, digamos, cojamos la tabla G0 o G3, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá de la tabla habla de fraccionamiento, de cómo lotificar. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablé de que la lotificación es algo que tiene impacto durante siglos? Cómo fraccionamos, cómo lotificamos una ciudad, tiene un impacto durante siglos, porque es muy difícil que alguien abra o cierre una calle nueva. Eso toma siglos, cambiar la forma en que se lotificó una ciudad. Entonces es una parte muy delicada el ciclo del fraccionamiento. Luego viene el ciclo de la construcción, que rige cómo son los edificios. Esto toma décadas. Si un edificio, si una casa se usa de residencia y está ahí y luego se demuele y se construye un edificio, eso toma décadas. Si mucho la casa duró ahí, no sé, unos 80 años la demolieron y ahí hicieron un edificio. Entonces, cómo se construye un edificio tiene impacto también durante muchísimos años, pero no son siglos, son décadas, ¿verdad? Y en esta parte de la tabla se rige cómo se debe construir un edificio, cuánto hay que retirarse, cuánto debe medir el bloque inferior, alturas máximas, todo esto están los parámetros acá, ¿verdad? Y en la parte de hasta abajo está el uso de suelo, ¿verdad? Que esto dura años. Si una casa se está usando de vivienda y luego se vuelve oficina y luego es un restaurante, esas son cosas que duran años, no duran ni siquiera décadas, ¿verdad? Entonces, en la tabla están regidos hasta los diferentes ciclos en los que funciona el urbanismo, ¿verdad? Y lo interesante también es que, por ejemplo, tienen formas de obtener su licencia. Aquí están los datos que están de por sí estándar, ¿verdad? Es decir, yo quiero decir cuál es la altura máxima que mi edificio debe tener. Aquí está, dicho, esta es la altura máxima y esta es la altura mínima, ¿verdad? Y entonces, ok, y si yo quiero cambiar eso, ok, hay una siguiente instancia que es preguntarle a la DST. Si usted quiere modificar un poquito este parámetro, la DST le puede dar el visto bueno. Y hasta estos parámetros que están en esta punta. Si aún así usted no está de acuerdo, necesita una excepción un poquito más grande, puede elevar el caso a la JOT, a la Junta de Ordenamiento Territorial, donde ya se juntan más técnicos a analizar su caso para ver si aplica. Y ellos le pueden dar entre estos y estos números. Si esto aún no le alcanza, entonces lo puede elevar hasta el Consejo Municipal. Es la última instancia, ¿verdad? Que podría llevarlo hasta un máximo de tanto. Entonces, aquí está, digamos, la forma más fácil de obtener la licencia. La siguiente forma de obtener la licencia, que no es tan fácil, requiere un trámite más. Otra forma de obtener la licencia con un poquito más de excepciones, que cuesta bastante más. Y algo que es re difícil conseguir es hasta una excepción que viene del consejo, ¿verdad? Pero existe la forma de obtenerlo, ¿verdad? Es decir, nada es prohibido, simplemente es tan difícil de lograr que prácticamente es prohibido, ¿verdad? Entonces, está así como, así está como diseñado el POT, ¿verdad? Como en tablas, todo bien claro. El G1, donde casi no se puede hacer nada, el G5, donde se puede hacer más, ¿verdad?
y así. Entonces ustedes esto lo van a, me imagino que van a recibir una clase específica de POT, entonces ya lo van a entender mejor. Yo solo les estoy dando una introducción, ¿verdad? Y entonces ahí está, este es el, vamos a ver, nos quedan unos minutitos más, podemos empezar con la siguiente. Arquitecto, ¿Sí? buenos días. Yo tengo algunas curiosidades. Por ejemplo, cuando usted hablaba de los espacios ecológicos, pues yo ya soy contemporáneo. Algunos tal vez serán más jovencitos, pero recuerdo, por ejemplo, el Parque Central era más ecológico. Hoy es una plaza como tal. Siempre que no sé si usted podría responderme esta pregunta, pero he tenido siempre esa curiosidad. ¿Por qué el cambio? A sabiendas de que realmente la municipalidad en teoría busca poder tener espacios ecológicos, que en este caso, pues una plaza pues podría tenerlo. Dos, ¿por qué en zona 1 ciertos sectores o ciertas avenidas o calles fueron cerradas? Como por ejemplo la misma octava calle, donde esto va a ocasiona realmente más congestionamiento, al igual que en la Quinta Avenida. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 80, por ejemplo, la Sexta Avenida siempre ha sido muy comercial y la Quinta Avenida lo era también. Hoy por hoy la Quinta Avenida murió. El comercio de la Quinta Avenida ya no es lo que era en los años 70, 80. Entonces, he tenido siempre esa curiosidad. A veces usted me lo podría resolver. Gracias. Vamos a empezar por esta última. El cerrar las calles es buenísimo, es acertadísimo, ¿verdad? El haber vuelto peatonal la Sexta Avenida y el haber vuelto peatonal la octava calle es fabuloso. Debiéramos de quitarle todos los carros a la zona 1. La zona 1 es una ciudad que no fue diseñada para tener carros. Es el mismo problema de la Antigua, ¿verdad? No son ciudades diseñadas para tener carros. Y los carros son el enemigo máximo de la ciudad. Es algo que ya llevo 2 clases diciéndolo, 3 con esta, ¿verdad? Tenemos que entender que el carro es nuestro máximo enemigo. Entonces, ya nunca se vuelvan a preguntar por qué están quitando los carros de un lugar. Siempre que estén quitando los carros de un lugar, digan gracias a Dios que lo están quitando. Algo bueno va a venir de ahí, ¿verdad? Entonces, a la zona 1, lástima que solo le hemos quitado los carros de la octava calle. Si se vuelve más tráfico el carro, ¿a mí qué me importa? El carro es el enemigo, ¿verdad? Yo tengo que irme a una ciudad donde ya no se necesita el carro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo que se congestiona el tráfico del carro, yo como soy urbanista me pongo contento. Cuando se ponen a solucionarle el problema al carro, yo me pongo triste. ¿Por qué? Porque nunca se lo van a lograr solucionar. Y la zona 1 es espantosa por la cantidad de carros que le pasan. Y cuando le quitan el carro a una calle como la octava calle, la calle se vuelve bonita. Y es una calle donde se puede ir a vivir, se pueden hacer apartamentos en la octava calle, se puede volver a desarrollar el ambiente inmobiliario original de la zona 1, ¿verdad? Que era de andar a pie y de ser feliz en la zona 1, no estar trabado entre el carro y el smog, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta número 1. Es buenísimo que le quiten carros y que vuelvan peatonales las calles. En la Antigua hacen peatonal la calle del Arco en los fines de semana. Y ya debieran hacerla peatonal permanentemente y debieran hacer peatonal 2 de cada 3 calles de la ciudad de Guatemala. Les voy a contar otro caso de quitar carros de la ciudad de Barcelona. Ahorita estoy trabajando en el plan de ordenamiento territorial de la Antigua y de 6 municipios vecinos. Esto que les enseñé hace un ratito de cómo se diseñó la ciudad de Guatemala, de que toda la parte sur iba a tener la retícula girada a 45 grados para que se repartieran el sol en las fachadas. Estos son mapas que se hicieron en la ciudad de Guatemala durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Se diseñó la ciudad de Guatemala varias veces, solo se construyó de una manera, pero planes maestros de cómo hacer la ciudad de Guatemala existieron como 5. Es decir, es una ciudad que se diseñó. Y es la última vez que se diseñó ciudad en Guatemala. Entonces, yo desde que vine a Guatemala en el 2003,
vine con dos grandes proyectos. Uno, convencer a la familia Leal de hacer Cayalá, y el otro fue salvar la antigua Guatemala. Y es porque yo entiendo perfectamente lo que le está pasando a la antigua Guatemala. La antigua Guatemala, después de la ciudad de Guatemala, es la siguiente ciudad de todo el país que más gente se muda del campo a la ciudad y es la que más presión de crecimiento tiene. Y si sigue creciendo como está creciendo, la vamos a destruir, la vamos a hacer peor que le hicimos a la zona 1. ¿Qué le hicimos a la zona 1? Lo mismo que les enseñé en la clase primera, ¿verdad? Que está la ciudad, que tiene su tamaño adulto, y en vez de crecerla por multiplicación, la crecimos por expansión. Digamos que aquí está la ciudad y le pusimos suburbios de baja densidad alrededor. Entonces estos suburbios bombardean de carros la ciudad y destruyen el centro, ¿verdad? Entonces, el crecimiento urbano tiene que ser por multiplicación, no por expansión. Entonces, a la antigua es el único centro ahí urbano y le estamos haciendo suburbios con condominios de garitas en los alrededores. Y toda esta gente viene en carro y empieza a caer en el centro de la ciudad. Y más temprano que tarde vamos a destruir la antigua Guatemala, el centro histórico, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es planificar una ciudad del tamaño de la ciudad de Guatemala en los 6 municipios, desde Castores hasta La Reunión, en Alotenango, ¿no? Y entonces, eso hicimos, diseñamos una ciudad completa. Esto lo hicimos entre diciembre y estamos terminando de hacerlo ahorita, ¿verdad? En todas las fincas privadas. Es algo que se hizo en la ciudad de Guatemala. Todas las fincas de acá eran privadas. Tivoli era una finca privada. Sin embargo, le diseñaron calles encima a la finca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que coger las fincas privadas y diseñarles calles que pasen y que formen vecindarios. Pero entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Y entonces, ¿se acuerdan que les hablé de 3 tipos de urbanismo? Uno era el urbanismo para el peatón, que es el urbanismo tradicional, que tiene 12.000 años de estarse usando. Luego viene el urbanismo para el peatón y, digamos, los medios mecanizados de transporte como los tranvías, digamos, o trenes, o medios, digamos, mecanizados de transporte, pero como de transporte público. Y esas son las ciudades de los ensanches, como Barcelona, por ejemplo. Y luego están, y Nueva York, Manhattan. Y luego está la ciudad del automóvil, que es la ciudad del suburbio americano, que es todo carretera de Salvador, ¿verdad? Es todo lo de Garita, todo carretera de Salvador. O sea, hay 3 edades. Esta definitivamente no funciona, ya ni nos lo volvamos a preguntar. Nada que está diseñado para el carro funciona. Esta es una ciudad que funciona para el peatón y para el carro. Tiene calles anchas, digamos, en el caso, es la ciudad de los ensanches, que se llama, ¿verdad? Es como salirse de la zona 1, que tenía un ancho de calle estrecho, digamos, o la zona, o antigua Guatemala, que tiene un ancho de calle estrecho, que es el ancho de calle que se usó durante 12.000 años. Si ustedes van a Roma, van a París, son de calles estrechas. Las calles tenían un tamaño lógico, que tenía que ver con el tamaño del cuerpo humano. Es cuando empezamos a meter otras formas de moverse en la ciudad, que empezamos a decir, se tienen que hacer más anchas las calles para que quepa el peatón en su banqueta y aparte un espacio segregado para el automóvil, para buses, para medios mecanizados de transporte. Entonces esta es la ciudad del ensanche. Barcelona, Nueva York, y entonces digamos que esta también funciona. Esta de plano no. Pero entre estas dos, ¿cuál funciona mejor? ¿Barcelona o Roma? Pues fíjense que Barcelona tiene el problema ahorita de ser una de las ciudades europeas que más muertes tempranas por enfermedades temporales tiene, por enfermedades pulmonares tiene. Y es debido a que tiene malísima calidad de aire. Es una de las ciudades con más contaminación de smog que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una retícula de cuadras. La típica cuadra de Barcelona es cuadrada, ¿verdad? Perfectamente cuadrada.
y tiene ochavos en las esquinas, ¿verdad? Entonces tiene ochavadas las esquinas y tiene como plazas en forma de diamante en todas las esquinas. Este es como el mapa típico de Barcelona, ¿verdad? Y tiene las calles anchas, como las de la zona 9 o la zona 10, digamos, ¿no? Pues resulta que están cogiendo cada 9 cuadras y están diciendo, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que el carro pase solo por las calles cada 3 cuadras. El carro va a pasar ya solo una calle sí, 2 no. Una sí, 2 no. Entonces están quitando carros de 2 de cada 3 calles, ¿verdad? Y en estas calles de en medio que estamos quitando, el carro se va a poder meter, digamos que viene aquí, bajando y puede cruzar a la derecha. Pero al llegar a esta esquina, lo obligamos a que cruce a la izquierda. Y al llegar a esta esquina, lo obligamos a que cruce otra vez a la izquierda y tiene que volver a salir a la misma calle por la que venía. Y este puede cruzar aquí, aquí lo obligamos a que cruce a la izquierda, y aquí lo obligamos a que cruce a la izquierda otra vez y puede regresar aquí. Y este lo mismo, y este lo mismo. Entonces hago estos como bucles o como colochos, digamos, donde el carro ya no puede atravesar de este punto a este punto. Lo obligo a cruzar a la izquierda en estas calles internas. Y estas calles las vuelvo como la Sexta Avenida Zona 1, donde le permito al carro llegar hasta el 100% de las casas de Barcelona siguen teniendo acceso vehicular. Pero ya no se pueden usar estas calles para viajar por la ciudad. Son calles locales ya solo para llegar a la vivienda. Eso le tenemos que hacer a la zona 1, eso le tenemos que hacer a la antigua. Y entonces se vuelven calles donde el peatón y el muchachito está jugando en su triciclo y el carro tiene que bajar la velocidad y ir despacito entre los peatones, igual que cuando uno está, digamos, en el estacionamiento del Oakland Mall, ¿verdad? Uno se estaciona en el sótano del Oakland Mall y tiene que caminar para los elevadores. Se baja del carro y va caminando para los elevadores y va caminando en el mismo espacio donde van manejando los otros que están en sus carros en el estacionamiento y están buscando dónde parquear o quieren ver de salir ya del estacionamiento. Y van despacio, porque ahí van las familias con los muchachitos de la mano y uno no puede ir corriendo adentro del sótano del Oakland Mall porque va en lo que se llama shared movement o movimiento compartido. Y es donde el carro va muy despacio porque el peatón va por ahí. Lo mismo pasa, digamos, nosotros tenemos un edificio en la Avenida de las Américas, donde está mi oficina, y cuando había pasos y pedales y a mí me tocaba ir a veces a trabajar el domingo, uno tenía una calcomanita, ¿verdad? Para explicarle al policía que uno iba a ese edificio, pero uno tenía que llegar a la cuadra de antes, cabal. Y hasta ahí le levantaban la cadena y uno tenía que poner los intermitentes y se podía ir para llegar al edificio entre todo el movimiento de pasos y pedales, pero tenía que ir bien despacito, ¿verdad? Entonces eso se llama share movement o movimiento compartido, donde el carro se tiene que domesticar y pasa a segundo plano. Entonces no es prohibido que pase el carro, pero el carro no tiene el derecho, digamos, el derecho lo tiene el peatón, ¿verdad? Entonces eso pasa en todas esas calles verdes de Barcelona y ahí van implementando el proceso y básicamente están cogiendo una ciudad que fue diseñada para que pudiera llevar carros y peatones y la están volviendo principalmente de peatones, es decir, la están regresando a una ciudad como Roma. Entonces eso ya nos contesta a todos los urbanistas del mundo que el mejor urbanismo de la historia de la humanidad es el de los 12.000 años de antes y que nada de lo moderno ha funcionado, ni siquiera lo que está hecho, digamos, ni siquiera Barcelona, ni siquiera Nueva York, ¿verdad? Y de hecho en Nueva York ustedes ven y van a Nueva York y ven unas atorazones de tráfico que son famosas en las películas, pues van todas las películas, sale cómo se quedaron enamorados, trabados en el taxi y se enamoraron, o no pudieron llegar a la cita porque se quedaron trabados en el taxi, ¿verdad? Y entonces el problema típico de las películas que suceden en Nueva York es el tráfico del carro. Pero en todo lo demás la ciudad funciona fabulosamente, ¿verdad? Entonces ya nunca más se pregunten por qué me están haciendo daño al tráfico del carro. Y la última pregunta es ¿por qué le quitaron el verde a la plaza central? Precisamente por la desgraciada idea de hacerle un estacionamiento subterráneo a la plaza central, ¿verdad? Otra vez por haberle tratado de meter carros a la ciudad. Entonces, eso te termina de contestar la pregunta, Luis, de si el carro es amigo o enemigo de la ciudad, ¿verdad? Entonces... Sí, claro. Gracias.
Ahora sí me extendí, yo creo que... Ay, perdón, una pregunta. Estos datos que proporcionó aquí del POT y todo esto, ¿esos están al alcance del público o solamente de arquitectos, ingenieros? El POT es totalmente público. Ustedes se meten a la página de la MUNI se meten a Google y escriben mapa POT Guatemala y los lleva a la parte de la página de la MUNI donde está todo respecto al POT. Pueden bajar el mapa en PDF de toda la ciudad, pueden bajar el mapa por zona en PDF, pueden hacer consultas electrónicas y crean un usuario y se pueden meter a un mapa en línea donde pueden ir a buscar el terreno específicamente y hacerle una consulta, pueden bajar las tablas y saber todo, es totalmente público. Y está cada terreno de catastro, ustedes lo pueden encontrar y consultarlo, casi todo lo que está catastrado de la ciudad de Guatemala que se encuentra y está casi toda la ciudad. Digamos, ahorita estoy trabajando en una propiedad por ahí por el Punte Golf, que es una propiedad muy grande, de una finca que se está desmembrando entre familias y me están pidiendo un plan maestro de una parte y entonces me meto al mapa POT y pues esa parte no está totalmente catastrada. Entonces uno tiene que terminar de hacerlo, de definir qué parte es G0 y qué parte es G1 y qué parte es G3, un poquito con la MUNI de la mano porque todavía no lo tienen muy definido, pero son esas partes, digamos, del este del municipio. La ciudad de Guatemala está toda construida en su parte oeste, que es la parte plana, la parte este, que es, digamos, hacia Cayalá, hacia donde está el hospital del ejército, todo Canalitos, toda esa parte de ahí, hay muchos barrancos. Entonces, esa parte está poco desarrollada y está poco catastrada. Pero todo lo demás sí, ¿verdad? Y entonces, eso es básicamente si lo van a poder encontrar. Muchas gracias. Para completar un poquito la respuesta que estaba dando el arquitecto Rosales a Mónica. Mónica, le comento que nosotros tenemos una clase exclusivamente del Plan de Ordenamiento Territorial. Si observan su horario de clases, el 28 de marzo tenemos una clase que se llama POT. Viene gente directamente de la Municipalidad de Guatemala para que platiquemos de ello. Entonces los invito a que cabal todas las dudas que vayan surgiendo respecto al tema del POT, temas de catastro, por ejemplo, las podamos ir anotando para tenerlas con tiempo preparadas para hacérselas a las personas que vienen de la municipalidad. También nos enseñan cómo crear el usuario y contraseña para hacer esas consultas en línea que nos decía ahorita el Arqui. Así que se complementa muy bien. Ya ven por qué es que es tan importante estas 4 clases de urbanismo. Es que nos van dando esa introducción a lo que más adelante vamos a ver. Así que les agradezco mucho el tiempo. Arqui, la vamos a dejar acá, ¿usted me dice? Sí, seguimos la próxima. Súper, muchas gracias. Entonces, vamos a detener las grabaciones. Las personas a las que ya se les tomó asistencia se pueden retirar y se quedan solamente con Ceci, las personas que faltan de registrar su asistencia. ¿Sí? Nos vemos el miércoles. Muy bien, nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, Muchas Sara. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.